misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Salmo 57, 1. ¿Cuántos creen que este es un poderoso versículo para los últimos días? Vamos a reflexionar en él bajo el siguiente título: refugiados bajo sus alas en los últimos días. Para entender el versículo que nos hemos aprendido, o que hemos oído, o que hemos leído, hay que tomar en cuenta el contexto de quien lo dice. Y el que lo dice es nada más ni nada menos que David, cuando huía del rey Saúl y tuvo que esconderse en una cueva con sus soldados. No hay tiempo ahora, pero ustedes pueden leer después esa historia en 1 de Samuel capítulo 22 y capítulo 24, de cuando él iba huyendo y se escondió en esa cueva. Esto nos dice, hermanos, que el Salmo 57 no es un salmo de comodidad, sino de crisis. Este salmo nació en la aflicción, en la persecución, en el peligro real de la muerte. David está orando aquí, no desde el trono, sino desde la oscuridad. Sin embargo, en medio del peligro, David hace esta declaración de que Dios es refugio cuando todo tiembla. Amén. Hermanos, vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos de incertidumbre moral, social y espiritual. Como David, el pueblo de Dios enfrenta presión, confusión y temor. Pero Salmo 57:1 nos enseña dónde refugiarnos cuando los quebrantos no han pasado todavía. Este versículo de memoria nos enseña cómo debe reaccionar el creyente cuando la crisis no se va, cuando los quebrantos no pasan de inmediato. David dice: ¿cuántas veces ten misericordia de mí? 2 veces. Y esto es muy significativo, porque él no está apelando a su inocencia, no está apelando a su llamado como rey, ni a sus méritos. Mire qué diferente la oración de David a la que hizo el rey Ezequías. Dios es bueno, hermanos, y Dios le escucha las oraciones a sus hijos, aun cuando a veces no las hagan bien. Porque en el caso del rey Ezequías, cuando se le dice que tiene pocos días de vida, bueno, que ordene su casa porque va a morir, él comienza a hacer una oración, pero si ustedes se fijan en la oración, él está apelando a sus méritos. Y comienza a decirle cómo le han dado de bien, apelando a sus méritos. Pero vean David. David no está apelando a ningún mérito propio. No está apelando a su inocencia ni a su llamado como rey. Y por lo tanto, él lo único que clama es ¿por qué cosa? Por misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es pedirle a Dios no lo que merezco, sino lo que necesito. Mire que David sabía pelear, David sabía huir, David sabía planear, pero aquí él dice: necesito algo que solo Dios puede dar. ¿Y es qué cosa? Misericordia.
Hermanos y hermanas, la misericordia es el favor inmerecido de Dios. La misericordia es cuando Dios nos da bendiciones o beneficios que no hemos merecido y ni podríamos ganar por nuestros propios méritos. Le pregunto, ¿usted se merecía respirar este día? O es más, usted se merece respirar en este momento. Usted se merecía, si recibió algo de sol ahora, se merecía usted ese sol. Y sin embargo Dios se lo dio a los criminales, a los asesinos, a los drogadictos, a los borrachos, a las prostitutas. Dios le dio ese sol a todos. Le dio el aire a todos. ¡Qué Dios más bueno, hermanos! Da sin que se lo merezcan. Eso es misericordia. El favor inmerecido de Dios. El que uno reciba bendiciones o beneficios que no merece y que no se los podría ganar por ningún mérito. También misericordia es la compasión y la clemencia de Dios cuando no nos da el castigo que merecemos por nuestros pecados, sino que más bien retiene el juicio y la retribución, esperando a que nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Es eso misericordia, sí o no? Es misericordia. Hermanos y hermanas, yo pregunto, ¿hemos sido objetos de la misericordia del Señor? Claro que sí. Hemos recibido piedad, hemos recibido perdón, hemos recibido liberación del castigo sin merecerlo. Jeremías se refiere a esto de la siguiente manera, aquí en Lamentaciones 3, versículo 22. Lamentaciones 3, versículo 22, está después del libro de Jeremías. Y dice el profeta lo siguiente, 3:22. Dice el profeta: por la misericordia de Jehová, ¿qué cosa, hermanos? No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos y hermanas, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Aquí, hermanos, tenemos un ejemplo de la misericordia de Dios. El pueblo judío estaba en medio de una crisis. La capital, Jerusalén, había sido quemada. Oh, hermanos, todo estaba destruido. Hambre, muerte, exilio y ruina espiritual le rodeaban a aquel pueblo. Humanamente hablando, todo estaba perdido. Y precisamente en el centro de ese lamento surge esta declaración de esperanza. Esta declaración, hermanos, del profeta Jeremías no nace del bienestar, nace del dolor. Oh, hermanos y hermanas, la palabra hebrea misericordia aquí es Gesed y significa amor leal, misericordia al pacto y fidelidad que no abandona. En otras palabras, hermanos, está diciéndonos que la misericordia no es una emoción pasajera de Dios, sino que es un compromiso firme, aun cuando el pueblo ha fallado. ¿Ha sentido usted que Dios lo ha tratado con misericordia, aun cuando usted ha fallado? ¿Lo ha sentido? Toda la humanidad este día le ha fallado a Dios. Toda la raza humana este día le ha fallado a Dios. Pero Dios en su misericordia no le ha quitado el aire para que respira, excepto aquellos que por condiciones de enfermedad ya fallecieron, pero a la vasta mayoría, a la vasta cantidad de ser humano, el Señor no le ha retirado el aire ahí está, el sol ahí está, comida ha habido, se ha habido para los perros, ha habido para los pajaritos, ha habido para las vacas. Dios en su misericordia también le ha dado comida a los seres humanos. Hermanos,
la misericordia de Dios es, repito, un compromiso firme, aun cuando su pueblo ha fallado. Mire que el profeta, veo bien lo que dice. ¿Por qué dice él que no hemos sido consumidos? Dice. Mire que él no dice por nuestra fidelidad. Él no dice por nuestra fidelidad es que no hemos sido consumidos, no. Sino que él dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La palabra consumidos implica destrucción total, implica aniquilados completamente. Hermanos, Israel merecía que Nabucodonosor llegara con sus soldados a incendiarle su capital. Israel merecía, el pueblo judío merecía, por su rebelión, que Nabucodonosor llegara y los castigara y se llevara cautivo a muchísimos. Israel merecía ese juicio, pero Dios le puso límite al castigo. Le puso límite al castigo. Y la destrucción no fue absoluta, porque quedó un remanente vivo. Hermanos, la misericordia detuvo la destrucción absoluta. Aquí nosotros vemos en estas palabras que el juicio de Dios nunca anula su misericordia. Pues ustedes ven que dice el versículo 23. Bueno, mejor dicho, la segunda parte del versículo 22, ¿qué dice? ¿Por qué cosa? Porque nunca decayeron sus misericordias. En otras palabras, mis hermanos, el juicio de Dios no anula su misericordia. Aquí nosotros vemos que cuando dice nunca decayeron sus misericordias, está diciendo no se han acabado, no se han agotado. Esto enseña que la misericordia de Dios, en el caso de Israel, no se había acabado. No había llegado, en el caso de Israel, no había llegado a su fecha de vencimiento la misericordia. Como tampoco, por su gracia, su misericordia no nos ha llegado a nosotros también a su fecha de vencimiento. Es decir, el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Cuando llegue la fecha de vencimiento es cuando las puertas de la gracia se cierren. Pero ahorita están abiertas. Ahorita cualquier rebelde, cualquier pecador, cualquier persona que ha transgredido la ley de Dios, ahorita cualquiera que quiera entrar por la puerta estrecha, el Señor le da la bienvenida. Hermanos, nosotros miramos aquí que en el caso de Israel no había llegado a su fecha de vencimiento la misericordia. Y ese pensamiento se amplía en el versículo 23. Miren ustedes, ¿qué dice el versículo 23 acerca de la misericordia que nunca decayeron? Dice que cada mañana, ¿qué cosa? Se vuelven a renovar. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos y hermanas, la enseñanza espiritual de estos versículos, el 22 y 23, es que la esperanza no se basa en las circunstancias. La fidelidad de Dios es mayor que cualquier circunstancia. La fidelidad de Dios es mayor que la prueba. De manera que, aun cuando todo parezca perdido, ¿cuántos creen que Dios sigue siendo fiel? Hermanos, nosotros vivimos no por mérito propio, vivimos por la gracia de Dios. Esta mañana nos levantamos por la gracia de Dios. Durante el día fuimos y venimos a diferentes lugares por la gracia de Dios. Y es por la gracia de Dios que estamos aquí esta noche. No estamos por mérito propio. Así que, si aún respiramos, es una evidencia de la misericordia de Dios sobre nosotros. Si todavía tenemos oportunidad de arrepentimiento, es por la misericordia de Dios. Hermanos, y si Dios nos corrige sin destruirnos totalmente, es por su
misericordia. Estos dos versículos son un llamado al arrepentimiento, pero al mismo tiempo son como un ancla de esperanza. Dios permitió el quebranto del pueblo judío, pero al mismo tiempo no le retiró su misericordia. Por eso dijo el profeta: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermanos y hermanas, el quebranto fue fuerte. El quebranto trajo dolor. El quebranto trajo muerte, trajo destrucción. Pero por la misericordia de Dios no fue destruido el pueblo completamente. Esto es, hermanos, lo que nos enseña el versículo de memoria. Porque David nos está diciendo precisamente de eso, de que Él ha hecho de Dios su refugio en medio del quebranto. Pero yo quiero llamar su atención del versículo a la frase que dice: porque en ti ha confiado mi alma. Porque, hermanos, esa palabra está en tiempo pasado, presente o futuro. Es un presente continuo. Hermanos y hermanas, porque en ti ha confiado mi alma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él confiaba antes de la solución. Él confiaba antes de que la solución llegara. Mire que él no dice: confiaré cuando todo esto pase, sino que él dice: en ti ha confiado mi alma. Hermanos, él ya, cuando llegó a la cueva, él ya había confiado en el Señor. La confianza bíblica no depende de circunstancias, no se apoya en lo visible y no espera garantías. Es interesante que esa frase, en ti ha confiado mi alma, incluía, hermanos, aún su mente. Esa frase, en ti ha confiado mi alma, incluía sus emociones, incluía sus miedos, incluía su futuro, incluía su vida entera. Por eso es que el sabio Salomón nos dice en Proverbios 3:5 lo siguiente. Leámoslo. Proverbios 3:5. Dice: fíate de quién, hermanos. Fíate de Jehová. ¿De qué manera? De todo tu corazón. Estoy en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, ¿qué es confiar en Dios con todo nuestro corazón? ¿Qué es fiar en Dios con todo el corazón? Eso, hermanos, no es otra cosa que poner toda nuestra confianza y seguridad en Él. No solo en parte alguna, no solamente cuando conviene, sino de una manera completa y consciente. No es solo, hermanos, una creencia intelectual, sino una confianza que afecta en cómo pensamos y en cómo actuamos. Confianza total es lo que está diciendo el sabio Salomón que debemos tener. No confiar parcialmente o confiar solo cuando todo va bien, sino confiar en Dios incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La verdadera fe, hermanos, se demuestra cuando aún hay cueva
pero ya hay confianza. Cueva ya había donde llegar, cueva ya había donde refugiarse, pero también ya había confianza. Por eso decía, en ti ha confiado mi alma. Pero quiero llamar su atención a la parte más tierna de nuestro versículo de memoria esta noche. A la frase que dice, y en la sombra de tus alas me ampararé. Oh, hermanos, qué ternura. Cómo David consideraba a Dios. Lo consideraba como una gallina madre que cuida de sus polluelos. Bajo la sombra de tus alas me ampararé. Era como decir, en el lugar más secreto de protección que tú tienes, allí me voy a refugiar. Hermanos, la sombra de las alas habla de cercanía, habla de cuidado maternal, habla de protección total. Y David tenía esto tan claro acerca de su Dios, que en el Salmo 91, ¿qué dijo él? Versículo 4. Salmo 91, versículo 4. Si gustan buscarlo, dijo aquí el salmista, reiterando lo que acaba de decirnos en el versículo de memoria. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hermanos, qué hermoso. Nosotros vemos aquí unas declaraciones tan maravillosas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuántos hemos visto a la gallina cuando llama a los pollitos y rápido extiende las alas y todos buscan a meterse allí y ella los protege? David está diciendo, así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Hermanos y hermanas, esta es una imagen de protección amorosa. No es protección a la distancia, es protección íntima. David, tanto aquí en el Salmo 91:4 como en el versículo de memoria 57:1, está usando la imagen de un ave que cuida su cría con sus alas. El salmista está describiendo a Dios como un padre o como una madre que cobija y resguarda a los suyos de cualquier peligro o amenaza. Cubrir con sus plumas no se está refiriendo, por supuesto, a plumas físicas, sino a una metáfora o comparación de cómo Dios nos protege. Así como un ave cubre a sus polluelos para resguardarlo del peligro, así Dios cubre y guarda a todo el que confía en Él. Hermanos y hermanas, hay peligro allá afuera. En estos momentos, ustedes saben lo que está pasando aquí en el aspecto migratorio. Hay mucho peligro, pero qué reconfortante es saber que la sombra de sus alas nos guarda y nos protege. Hermanos y hermanas, y si ya fuera cosa que Él permitió que algo pasara que no queríamos, no nos preocupemos, porque a donde vayamos, sus alas siempre nos cubrirán. Sus alas siempre nos van a resguardar. Oh, hermanos y hermanas, esta frase, bajo sus alas estará seguro, que hemos leído aquí, expresa un refugio completo. Estar bajo las alas de Dios significa vivir confiados, seguros, incluso aun cuando haya peligros alrededor.
Mire que dice escudo y adarga es su verdad. Hermanos, la verdad de Dios, su fidelidad y cumplimiento de sus promesas nos protegen como un escudo fuerte en la batalla. La verdad de Dios no es una ilusión, sino el carácter firme de que Dios guarda y confía a los que confían en Él. En resumen, hermanos, Salmo 91:4 dice que Dios protege a los que confían en Él con mucho amor y con mucha fidelidad. ¿No le da gloria a Dios a usted por esto? Hermanos, Dios está usando la metáfora del ave que cubre a sus crías con sus alas para mostrar comodidad, cercano cuidado y refugio seguro. La protección de Dios no es superficial, sino firme, y es como un escudo contra los peligros de la vida. Pues en esas alas, dice nuestro versículo de memoria, que David se ampararía. Mire que David no dice, Dios peleará por mí, sino que dice, yo me esconderé en Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen los quebrantos. Hermanos y hermanas, los quebrantos son las aflicciones, son las angustias, son las adversidades, son las enfermedades, son los problemas. Todo eso son los quebrantos. Pero David dice, yo me voy a amparar debajo de sus alas hasta que pasen todos. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos que el versículo no promete que los quebrantos no vendrán, pero sí promete, ¿qué cosa? Que van a pasar. Es decir, no van a ser eternos, no van a ser para siempre. Hermanos, lo que promete el versículo de memoria es que los quebrantos van a pasar. Confía en Jehová, mi hermano, hermana. Confía en que el quebranto que te ha llegado va a pasar. Este quebranto que estamos teniendo ahorita aquí en este país, en el aspecto migratorio, ese quebranto va a pasar. El COVID fue un quebranto y pasó. Claro, hubieron algunos hermanos nuestros que murieron. Y no sabemos si en el quebranto que está pasando ahora algún hermano puede haberse afectado. Pero hermanos, este quebranto va a pasar. Y mientras no pase, ¿dónde debemos refugiarnos? En la sombra de sus alas. En tu enfermedad, en tu problema financiero, en tu problema matrimonial, familiar, en cualquier situación que estés pasando, hermano, hermana, refúgiate, ponte debajo de las alas de tu Dios. Allí encontrarás seguridad hasta que pase el quebranto. David no sabía cuándo iba a pasar el quebranto, ¿o sabía? No sabía. Ni sabía cómo es que el quebranto iba a pasar, él no sabía eso. Él no sabía cuánto iba a durar el quebranto, pero él sí sabía dónde esperar mientras pasaba. De manera, hermanos, que pregunto esta noche, ¿dónde estás esperando tú mientras pasa el quebranto? ¿Dónde estás esperando tú? David sabía dónde esperar. David sabía dónde iba a esperar. ¿Dónde estás esperando tú? ¿O dónde vas a esperar cuando el quebranto llegue? Mira lo que dice Isaías 26:20. Isaías 26, versículo 20. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Hermanos, el Señor nos manda que entremos en nuestros aposentos, que nos escondamos un poquito, en tanto que pasa la indignación.
Pero esto solamente es un símbolo para decirnos, confía en Dios. Mientras este problema lo estás enfrentando, mientras este problema está pasando, confía en Dios. En tiempos difíciles, confía en Dios, buscando refugio. Hermanos, el aposento es Jehová de los ejércitos. Confiar en Él, manteniendo la esperanza en Él. Estos versículos son una invitación a confiar en Dios en tiempos de tribulación. Estos versículos no son un llamado al miedo, sino a la confianza, a la calma, mientras pasa la furia de la tormenta. Hermanos y hermanas, Dios no siempre quita la tormenta, pero siempre provee refugio mientras pasa la tormenta. Y dice que David así le oró a Dios y así confió mientras la persecución estaba contra él de parte del rey Saúl y su ejército. Hermanos y hermanas, yo quisiera esta noche decirles a ustedes que donde nosotros nos vamos a refugiar en los últimos días. Hermanos, nos vamos a refugiar en los últimos días en el mismo lugar donde nos estemos refugiando ahora. Si usted se refugia en la ira, si usted se refugia en el resentimiento, si usted se refugia en el rencor, si usted se refugia en las drogas, en los vicios, si usted se refugia en el materialismo, cuando venga la crisis, en eso se va a refugiar. Se va a consumir más en las drogas, se va a consumir más en el vicio, se va a desesperar, se va a angustiar, se va a afligir, porque usted se está refugiando en el ambiente, en las personas, en usted mismo, en sus reacciones. Pero si nosotros, hermanos, nos empezamos a refugiar ya en las alas de nuestro Dios, con toda seguridad, cuando la crisis sea más fuerte, allí mismo nos vamos a refugiar. Yo pregunto, ¿estamos refugiándonos bajo sus alas? Hermanos, la pregunta no es si habrá quebrantos. La pregunta es, ¿bajo qué alas te refugias ahora? Hermanos, David eligió, ante la persecución que Saúl estaba haciendo, David eligió no la venganza, no la desesperación, no la huida, sino que él eligió ponerse bajo el abrigo del Altísimo. Él eligió refugiarse bajo la sombra del Altísimo. No se nos olvide, hermanos, que Dios es nuestro amparo y ¿qué? Y fortaleza en nuestro pronto auxilio. Por lo tanto, ¿qué cosa? No temeremos. Hermanos, las tribulaciones solo se pueden tolerar, soportar y enfrentar refugiados bajo las alas de nuestro Dios. El llamado final esta noche es: ven a refugiarte bajo sus alas ahora mismo. Es decir, no sigas enfrentando tu problema tú solo, no sigas sufriendo tú solo, no sigas tú solo en tu sufrimiento, en tu angustia, en tu aflicción. Ven a refugiarte bajo sus alas ahora mismo, como David lo hizo. De manera, hermanos y hermanas, que si hoy alguno de ustedes, o alguno de ustedes, amable televidente, radioyente o internauta, si alguno de ustedes hoy está en una cueva emocional, con ansiedad, con depresión, con miedo, si alguno de ustedes inclusive está siendo perseguido por algo, si alguno aquí esta noche o de los que me está mirando está pasando por un quebranto que no entiende, Dios le dice esta noche: ven a mí, porque hay lugar bajo mis alas. Hermanos y hermanas, el mensaje del Señor esta noche ha sido con el versículo de memoria: ora, confía y espera.
porque los quebrantos van a pasar, mientras que el refugio de Dios va a permanecer. De manera que en esta noche les pregunto, ¿cuántos quieren venir a Cristo y refugiarse bajo sus alas en este mismo instante? ¿Qué les parece si antes de orar cantamos el himno bajo sus alas seguro descanso? Y después oramos. Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochece y amaga el turbión. En él confío, su brazo me guarda, hijo soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionará. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Qué hermosa alabanza. Bajo sus alas, seguro descanso. ¿Cuántos van a tener miedo de aquí en adelante? ¿Cuántos se van a sentir seguros de ahora en adelante? Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Amante Padre que esté en los cielos, gracias por fortalecer nuestra fe con su palabra. Gracias porque a través de este poderoso versículo de memoria, usted ahora nos ha animado y nos ha dado mucha esperanza. Gracias, Señor, porque ahora vemos cómo se tiene que enfrentar el miedo. Ahora vemos cómo se tiene que enfrentar el problema, cómo el creyente debe reaccionar ante la adversidad. Ahora vemos, Señor, que solamente es refugiándose bajo tus alas. Así que, Padre, en esta hora te suplicamos que esta confianza que hemos agarrado en ti esta noche la mantengamos hasta el final de nuestra vida. Que nosotros, Señor, de aquí en adelante andemos seguros, andemos tranquilos, andemos confiados, sabiendo que este quebranto va a pasar. Padre, te rogamos que nunca desmayemos en nuestra confianza, en nuestra fe en ti. Que siempre, Padre, creamos y como los pollitos nos mantengamos siempre cubiertos bajo tus alas. Te lo rogamos, Señor, que así sea en nuestro problema que ya estamos pasando, en nuestra situación que ya estamos teniendo. Que ya, oh Señor, sintamos esas alas que se extienden y nos dan protección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.